Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy tenemos la visita, el honor de tenerla, del doctor Rolando Guzmán, magnífico rector de la Universidad INTEC. Con él tenemos un conversatorio interesantísimo. Rolando, también te voy a tutear. Gracias. Se nos hace tal vez más fácil. Muchas gracias. Y gracias por la confianza que nos da. Basado en ese pacto de la educación que mencionaste en el segmento anterior, y tal vez citándote un poco una frase que tú dijiste, que los profesores saben enseñar, pero tal vez no saben lo que van a enseñar. Sería ideal, y que tal vez tú nos puedas aportar, a que con este asunto, este pacto y esta inversión del 4% del PIB a la educación primaria y hasta básica, pudiesen las universidades entrar en lo que es el pensum, si se quiere, y la calidad misma de esos estudiantes, de esos profesores, y de cómo van a salir esos estudiantes, porque al final las universidades son las que sufren cuando llegan estos bachilleres sin las bases reales de ciencia, de matemática y de lengua española que tú bien decías. Correctamente. ¿Cuál sería el plan si lo hay y qué tú puedes aportar a ese sentido? Eso es materia, de hecho, del Pacto por la Educación. Recuerden que las universidades, en gran medida, somos causa y víctima del problema de la pobre educación en República Dominicana. Somos en parte causa en la medida en que nosotros somos las entidades que forman a los profesores, en gran medida. Por lo tanto, si los profesores no hacen un trabajo adecuado, en parte responde a la deficiencia de la formación que recibieron en las universidades. En ese sentido, las universidades pueden ser vistas como causa del problema, pero por otra parte son víctimas del problema, porque en la medida en que los estudiantes en los niveles anteriores a la universidad acumulan deficiencias, cuando finalmente llegan a las universidades tenemos que trabajar doble, porque tenemos que suplir todo un conjunto de deficiencias que los estudiantes tienen y al mismo tiempo ir trabajando en la construcción del nivel de formación propio de la universidad. O sea que de cierta forma las universidades teníamos que ir cambiando la rueda mientras el auto o el carro está en marcha. Y da pena que a ustedes se le vayan estudiantes con una inteligencia buena. Con grandes capacidades. Exacto. Con grandes capacidades. Pero con deficiencia. Con grandes capacidades, porque nosotros partimos del principio de que el talento está igualmente distribuido en todos los grupos sociales. En los grupos más pobres hay la misma proporción de gente talentosa que en los grupos de mejores condiciones económicas. Pero si esos grupos más pobres no tuvieron acceso a una educación de calidad, precisamente por esa condición, van a venir con deficiencias que no son propias de sus capacidades y sus actitudes, sino más bien generadas por la educación deficiente que les dimos como parte del sistema. La gran pregunta es, ¿qué podemos hacer las universidades en ese sentido para ser parte de la solución? Lo que el pacto contempla y lo que de hecho estamos ya haciendo muchas universidades o varias universidades, entre ellas INTEC, es repensando lo que debe ser la formación de los profesores del mañana. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, estamos desarrollando programas para que los profesores del mañana que vayan a enseñar ciencias, para decir un ejemplo, sean profesores con una formación en ciencia acompañada de una formación en materia de educación, en materia de pedagogía, etc. El esquema tradicional ha sido exactamente lo contrario. Tenemos una formación centrada en el aspecto pedagógico, que obviamente es muy importante, pero con grandes deficiencias en la formación de lo que se supone que el profesor va a ir a enseñar. Es en ese sentido que yo decía, parafraseando de hecho una frase que ya es común entre los educadores, que muchos profesores tienen las capacidades, saben enseñar, pero realmente tal vez no dominan el material que van a enseñar. Es decir, que estamos trabajando intensamente. El Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, por ejemplo, nos han solicitado a un conjunto de 9 u 8 universidades trabajar en el desarrollo de un nuevo programa para la formación de lo que serán los profesores de los niveles medios de mañana. Y estamos ya trabajando en eso y de aquí a poco
tendremos en marcha un nuevo programa en ese sentido, que yo creo que va a ser muy revolucionario, pues se trata de combinar en una medida más saludable los dos componentes, el componente de saber cómo enseñar y el componente de saber qué es lo que vas a enseñar. Y tal vez ustedes ahí pueden incidir en la tendencia del estudiante cuando termina su bachillerato, claro, a que vaya por ciencia. Excelente. Y no vaya por historia, ni excelente. Vaya por mercadeo, ni vaya por ley, aunque no se le quita mérito a eso. Pero es importante que algunos vayan aunque por no historia, se le quita mérito etcétera. A eso. Pero en mayor proporción también estamos necesitando gente que vaya al área de la ciencia, que es la cenicienta en el momento actual. Es decir, todas las áreas del conocimiento son importantes y juegan un papel, digamos, en la sociedad, pero en determinados momentos una sociedad puede tener una mayor deficiencia en algún aspecto específico. En el caso tradicional de un país subdesarrollado como República Dominicana, y en el momento actual la gran deficiencia es tener, digamos, un capital humano con capacidades en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, sin menoscabo de las demás áreas que son muy importantes. Porque recuerdo el libro de Andrés Oppenheimer, que decía basta de historia, en el sentido de que los países latinoamericanos tienen más estudiantes cursando historia, leyes, etcétera, y las matemáticas se han olvidado de ellas. Cuando países como Singapur y otros que se han desarrollado, los estudiantes van más por las matemáticas. Claro, y en el caso del libro de Oppenheimer hacía también en gran medida más una referencia al hecho de que los países latinoamericanos en gran medida siempre están mirando con el espejo retrovisor. Lo que fue, queremos traer el modelo o el esquema anterior y siempre estamos viendo cuando hay que mirar para adelante. Entonces, vamos ahora hacia adelante. El país tiene como ley la Estrategia Nacional de Desarrollo. El gobierno está en diferentes niveles de proyectos importantísimos. A mí me interesa muchísimo y estoy esperando a que el gobierno lance el proyecto de industrialización, que se iba a hacer ahora en diciembre y se postergó para enero próximo. Pero esos son proyectos en donde yo me pregunto, y no hemos preguntado, lo hemos analizado con Ezequiel en otro programa, o sea, ¿cómo vinculamos? O sea, a mí no me gusta ver al gobierno tan genio, o sea, y tan solo y tan con 2 o 3 ministros que son los que lo hacen todo. O sea, yo quiero ver, por ejemplo, ¿y cómo participaría el sector universitario? Bueno, a mí me encantaría que fuera INTEC, pero puede ser INTEC, UNIBU, CAMAIMA, todo un grupo. ¿Cómo se integra ese proyecto de industrialización? ¿Cómo ve la universidad, en este caso el INTEC, la Estrategia Nacional de Desarrollo? O sea, porque estamos mirando hacia un país, sin embargo, ya con esa ley de desarrollo, ya estamos mirando para atrás, porque estamos atrasadísimos con los objetivos que tiene la misma. Entonces, ¿hemos logrado o hemos podido insertarnos en esos criterios en donde el gobierno está requiriendo de las universidades? Claro, yo no creo que sea una función del gobierno. El proceso de desarrollo no es una labor del gobierno. El gobierno es un facilitador de todo un proceso, un habilitador de determinadas competencias. Y a todo gobierno hay que empujarlo. Pero es la sociedad como un todo que tiene que cobrar conciencia de lo que quiere y trabajar en ese sentido. Debo recordar que la estrategia no solo vincula al gobierno, la estrategia estipula acciones que deben ser desarrolladas por instancias fuera del gobierno, aunque en el caso del gobierno se indica que tiene un carácter vinculante, en el sentido de que el gobierno tiene que hacerlo, porque obviamente la estrategia no puede obligar a cada uno de los actores a que haga lo que debe hacer, aunque sí sugiere lo que debería hacer. Yo creo que la estrategia de por sí es un gran instrumento, por las razones que acaba de decir. En el caso de INTEC, de hecho, nosotros hemos adoptado la Estrategia Nacional de Desarrollo como parte de la discusión que tenemos en las aulas de INTEC, porque entendemos que tenemos que comenzar a formar a los estudiantes a pensar en términos de país y en términos estratégicos desde que están en la universidad. Y por eso nuestro material de trabajo ya incluye la Estrategia Nacional de Desarrollo. En diversas formas que no vale la pena ahora mencionar. Y estoy totalmente de acuerdo en que las universidades tienen un papel fundamental y ese papel abarca varios ámbitos. Primero, las universidades tienen que formar los profesionales, los nuevos profesionales orientados hacia lo que son las necesidades que tiene el país en el momento actual. Y hay que hacer una labor de incentivar a la vez a los estudiantes a orientarse
hacia esos ámbitos, porque obviamente un estudiante no va a ir a ciencia, a tecnología, si una vez sale de una universidad no tiene un mercado para desarrollarse exitosamente. Exacto. Entonces tiene que ser un cambio general en varios ámbitos a la vez para que las cosas funcionen. Claro. Porque actualmente el estudiante que se orienta por ciencia y tecnología está haciendo tal vez una apuesta o un voto de pobreza, para decirlo en términos relativos. Y está haciendo un mal negocio. La prosperidad de la pobreza. Claro, entonces está haciendo un mal negocio. Y la universidad que se oriente a esos ámbitos tal vez está haciendo un mal negocio, entre comillas, en el sentido de que no va a tener una demanda para la oferta que está haciendo. Y ahí volvemos de nuevo a que tienen que acoplarse todos los sectores para financiar, para hacer viable la educación de calidad y orientada al desarrollo que el país está requiriendo. Pero es un gran paradigma y un ámbito de visión, porque matemática, física, química y biotecnología son las 4 ramas, no del saber, sino son la plataforma del conocimiento. Y son las cuatro áreas en las cuales INTEC está trabajando con el Ministerio de Educación Superior. Perfecto. Y con el Ministerio de Educación para formar profesores de los niveles de educación media. La gente dice, en química, exacto, en física, en matemáticas y en otros ámbitos similares. Si tú dices, por ejemplo, ¿y para qué yo voy a ser químico? Bueno, pero el químico es el que crea un producto, o sea, un agua nueva, un champú, un jabón. Claro. O sea, eso está en todo. Eso está en todos los bienes. Y necesitamos, por ejemplo, ingenieros de minas, que no tenemos actualmente. Sí, eso lo decía. Cuando estamos en un país que eventualmente se está orientando hacia ese ámbito y que tiene que hacerlo con sentido de responsabilidad ambiental. Correcto. Y con sentido de responsabilidad social. Y eso requiere profesionales con competencias muy específicas que el país todavía no tiene y que tiene que formarlo. Y con un sentido de desarrollo social. Y con un sentido de desarrollo social. Y que oigan pocas radios por la mañana. Porque si porque tú sabes que cuando lo pongas difícil. No, porque cuando yo estudié en INTEC, yo aprendí que este era un país eminentemente agrícola, pero hoy ya, 30 años después, me doy cuenta que este es un país eminentemente minero. En gran medida. Y que estamos sembrados sobre una plataforma mineral ferrosa y no ferrosa. El reto es aprovechar esa circunstancia, pero con sentido de responsabilidad social y ambiental, para que el beneficio de hoy no se convierta en un costo de mañana. Exacto. Yo creo que las dos cosas pueden combinarse. Claro. Es parte todo de una estrategia que otros países han desarrollado exitosamente y que no tengo duda que nosotros podemos desarrollar, pero tenemos que dar los pasos necesarios para ello. Dicho sea de paso, eso es parte de lo que la misma Estrategia Nacional de Desarrollo contempla. Recuerden que uno de los ejes de la estrategia es precisamente el eje ambiental, pero eso no es incompatible con otro de los ejes, que es el eje de desarrollo, de crecimiento y de desarrollo económico. Claro. Todo es parte de un gran menú. Cómo no. Seguimos en breve en el siguiente segmento de Medios 30. No nos corte.